A diario estamos rodeados de múltiples preocupaciones en nuestra vida personal y laboral. Por ello, en ANDE, nuestra afiliación no solamente es un grupo de funcionarios con luchas laborales, son seres humanos integrales. Nos interesamos por su bienestar y le informamos con la intervención de especialistas para que en su trabajo, su salud, su economía, su vida diaria, ande en todas. Hola, les saluda Wendy Mata del Departamento de Comunicación. Hay un tema y es el de las balaceras que nos tiene muy preocupados a nivel de país, pero ¿cómo se está viviendo en los centros educativos? Vean ustedes nada más las páginas de los periódicos que muestran a los niños ya haciendo algunos ejercicios para protegerse en caso de que haya una balacera. Aquí tenemos otra imagen que realmente nos preocupa muchísimo a todos ver a los estudiantes ahí en esa posición, simplemente haciendo un ensayo de lo que podría ser una balacera, porque en cualquier momento podría ocurrir. Hoy me acompaña Jason Madrigal Rovira de Reacción y Prevención Criminológica, porque él trabaja mucho desde el enfoque educativo toda la parte de seguridad y todo lo que está relacionado con estos temas que tanto nos preocupan, con más de 20 años en el Poder Judicial, así que estoy segura que las recomendaciones que hoy nos va a dar Jason son bastante interesantes. Jason, bienvenido al podcast de ANDE. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, un placer para mí estar acá. Sí, un tema nuevamente súper interesante, apropiado para la situación que estamos viviendo a nivel país, y es que yo sé que a veces esas imágenes nos calan, ¿verdad? Nos duele ver a los chicos haciendo este tipo de prácticas, pero son necesarias, Wendy. Son sumamente necesarias porque tenemos que estar tenemos que estar preparados para enfrentar situaciones de riesgo a nivel de lamentablemente, pero es que eso es lo interesante, porque no solamente lo tenemos que ver así, sino que tenemos que estar preparados hasta inclusive cuando entramos a un establecimiento, llámese un restaurante, tenemos que estar preparados para entender dónde están las entradas de salida, las de emergencia, qué pasa si hay un incendio, por dónde salgo. Todo eso es sumamente importante, y este tipo de actuaciones pues nos va preparando, y esto es lo que realmente se llama seguridad humana. Bueno, esperamos que no ocurran tantas balaceras de ahora en adelante, porque a mí me parte el corazón ver a los niños así, claro, en esa posición. Yo recuerdo una actividad de estas en mi escuela, pero como un protocolo o un ensayo en caso de temblor. De temblor, correcto. ¿Verdad? Que nos decían, aquí en nuestro país es muy usual que podamos sentir algún temblor, tenemos que estar preparados, un país altamente sísmico, pero ahora pareciera que se está volviendo un país altamente recurrente en este tema de las balaceras, claro, y eso es lo que nos parte el corazón, porque vemos estas imágenes y casi que estamos ya visualizando un panorama como el de Estados Unidos, sí, donde escuchamos que hay tiroteo en tal escuela, en tal universidad. Pues Costa Rica tiene una ventaja muy grande ante la situación de Estados Unidos, la dificultad de conseguir las armas. Yo escuchaba en algún momento a una periodista indicar que Costa Rica estaba lejos de llegar a esta situación. No está lejos. Está lejos de que los niños consigan armas fácil. Eso es lo que estamos lejos, pero esta situación estamos muy próximos. El nivel de violencia que estamos viviendo a nivel escolar es muy grande, donde ya niños andan armados con armas punzocortantes, donde ya hay amenazas de muerte, donde ya no les da miedo amenazar al docente, a la persona de seguridad, incluso trafican drogas. Entonces, lo único que los cohíbe de ingresar armas es la dificultad de conseguirlas en el mercado nacional. Eso es lo único que nos diferencia de Estados Unidos a Costa Rica hoy en día. Y también los grupos organizados, ¿verdad? A nivel de crimen, que están protagonizando balaceras en barrios, en los barrios hay escuelas, claro, ¿verdad? Están las casas y están las escuelas, están los comercios también en otras comunidades. Entonces, aquí es donde vemos ese riesgo. Jason, es que de verdad que lo deja uno sin palabras ver estas imágenes de los niños ahí acostados. Hay una parte aquí que yo quiero leerles, y es porque ahora que mencionaba lo de los barrios, cómo los niños cuentan en sus escuelas que ellos viven también mucha inseguridad en sus barrios. Aquí hay una historia en el periódico La Nación de una mamá en un barrio de Alajuelita, y voy a leerles textualmente donde ella comenta: aquí han matado mucho, en Semana Santa mataron a uno,
un sábado. Después, el martes 11 de abril, mataron a uno en la mañana y a otro en la tarde. Luego otro a los 2 días. Si usted no se mete con nadie, no le hacen nada. Pero si se encuentra en el lugar equivocado, una bala perdida afecta. Dice doña Mariana Sofeifa, quien es vecina de Alajuelita, donde se encuentran estas otras 2 escuelas que estábamos viendo al inicio en las imágenes. Jason, es que definitivamente, o sea, es una situación que ahora uno dice, pucha, puedo andar en San José haciendo un mandado, puedo estar en mi barrio, lo que sea, puede ocurrir en cualquier momento. Claro, sí, la situación país a nivel delictivo está sumamente elevada, los casos, y realmente antes eran muy pocos los casos que se daban por situaciones de fuera de control de los mismos delincuentes, ¿verdad? Pero ahora son tantos los delitos que se cometen que estamos en mayor riesgo. No obstante, sí hay que medir las estadísticas y a veces creo que caemos un poco en en ser más, ¿cómo le digo? Tener más miedo del que deberíamos, ¿verdad? Ajá. Porque a veces sí no estamos en una zona tan conflictiva. Pues hay que analizar las estadísticas. Lo que dice esta señora en contexto es sumamente importante. Vea, ella dice que si no nos metemos con ellos, entonces no hay problema. Y esto es lo que está pasando realmente a nivel país. El crimen organizado, la delincuencia organizada, hasta la delincuencia común, pues se ha tomado los barrios donde viven nuestros niños, donde juegan nuestros niños, donde van a las escuelas. Y si no nos metemos con ellos, si los dejamos pasar por alto lo que están haciendo, no nos afectan. Entonces, por ende, normalizamos esas conductas. Y de alguna forma, hoy mataron a uno, mañana mataron a otro, pasado mañana a otro, y normalizamos esa situación. Si lo vemos a nivel de adultos, esa misma situación, ese mismo contexto lo va a vivir el niño. El niño va a decir, no, es normal que maten a una persona hoy, mañana, pasado, es normal ver armas, es normal ver el tráfico de drogas, y es aquí el problema que tenemos. Por eso hay que trabajar mucho en la seguridad ciudadana, empoderar a las personas de todos estos lugares para que de alguna forma denuncien, ya sea de forma anónima, que le enseñen a sus hijos a tener esa valentía, ¿verdad? De no confrontar a la delincuencia, pero sí de alguna forma ser parte de la solución. Como ver la parte preventiva también, ¿verdad? Y ahí estamos hablando también del tema de drogas, claro. Por ejemplo, ¿qué recomendación podrías darle directamente a las familias? Porque todo lo que pasa en el seno familiar complementa la labor en las aulas. Correcto, bueno, es muy importante eso que estás diciendo, Wendy, porque los problemas familiares son los que se van a reflejar a nivel institucional. ¿Verdad? Los problemas de barrio, los problemas intrafamiliares, violencia y demás, eso se va a llevar a las clases y se va a propagar. ¿Por qué? Porque si yo veo una conducta que para mí es atractiva, por ejemplo, llámese que yo me llevo con un joven que está ligado, sus padres están ligados al narcotráfico y pues él anda dinero siempre, anda sus buenas tenis, anda sus buenas chaquetas y yo quiero eso, pero mis padres no pueden dármelo. Entonces yo veo ese deseo de todo lo que yo quiero en él y de alguna forma voy a imitar ese comportamiento. Entonces todo ese tipo de situaciones salen de nuestras casas, de nuestros barrios y van a nuestras escuelas y se replican ahí. Y es ahí donde también tenemos que controlarlo. Pero el trabajo del criminólogo educativo es muy importante porque no solo se enfoca en el centro educativo, sino, como les decía, en todos los entornos que conlleva. Ya sabes, si sabemos que nuestros niños vienen de algún tipo de ciudadela, de algún tipo de zona conflictiva, pues también tenemos que intervenir esos lugares. Tenemos que entender los conflictos sociales que hay ahí. Tenemos que brindarles herramientas a los padres, a los tutores y demás, para que ellos puedan ir mitigando los comportamientos y de alguna forma eso también se venga a replicar en nuestras instituciones educativas. Vea qué interesante este dato. Una de las directoras de una de las escuelas donde se realizó esta práctica, ¿verdad? Para en caso de balacera, precisamente en la escuela Los Filtros en San Josecito de Alajuelita, la directora preguntó entre los estudiantes quienes, era un grupo de 20 chiquitos y dicen que 10 de ellos levantaron la mano para confirmar que habían vivido una experiencia de balacera cerca de sus casas luego de que la directora les hiciera la consulta. Imagínese usted, de 20, 10. Claro. O sea, la mitad claro, ya han vivido una experiencia de esas. Entonces, bueno, definitivamente esta actividad dentro de las escuelas se está volviendo muy necesaria. Totalmente. Pero ¿hasta qué punto tienen que llegar, verdad? Claro. Los funcionarios de los centros educativos con toda la parte preventiva o con todos estos
¿qué se pueden decir? ¿Protocolos o...? Claro, guías, protocolos, guías, podemos llamarles. Son sumamente necesarios. Bueno, yo sé que tal vez no queremos, por el nivel de inseguridad que vivimos, asociamos a que esto, ¿verdad?, es producto de la situación. Pero la realidad es que este tipo de actuaciones son necesarias. Son condiciones que tenemos que aprender para la vida en general, porque tal vez no lo vamos a vivir en la escuela, pero posiblemente en algún banco, en algún establecimiento, restaurante, pues nos vamos a enfrentar a una situación delictiva y vamos a tener noción de cómo comportarnos, qué hacer y qué no hacer. Entonces, por eso es que Costa Rica ha firmado muchos tratados a nivel internacional, con la ONU, por ejemplo, en el tema de inculcar seguridad ciudadana y seguridad humana. Lo que pasa es que, digamos, hay instituciones gubernamentales que se han encargado de eso, pero no lo han llevado a las escuelas y colegios, que es donde tenemos que empezar a desarrollar estas habilidades y aptitudes para la vida. ¿Por qué? Porque ellos son los que van de camino y los que están enfrentando muchos conflictos sociales también. Y si los preparamos desde ahora, pues posiblemente van a tener herramientas muy importantes que nosotros carecimos de totalmente de ellas. Vea que usted recuerda lo del tema de los protocolos para terremotos, pero y no funcionan. Realmente hoy en día, usted se acuerda, bueno, si hay un terremoto, busco una zona segura, busco la ruta, ¿me entiende? Tenemos noción de qué hacer, pero si no tenemos ningún tipo de conocimiento básico, pues posiblemente entremos en un momento de estrés, ansiedad, que más bien vamos a complicar más la situación. Y también esa preparación a nivel mental, de estar preparados, pero bueno, es lo que queremos, que se unan, ¿verdad? Más bien los esfuerzos a nivel interinstitucional para que estas cosas puedan pues tener un buen efecto, ¿verdad? Porque tampoco se trata de alarmar a los estudiantes. Lo que pasa es que muchos de ellos están contando más bien que ya están viviendo esa situación. Entonces yo creo que estamos en un punto, ¿verdad?, en el que las instituciones deberían de unirse lo máximo posible, ¿verdad?, para poder dar todos estos pasos que son preventivos, ¿verdad? Y por supuesto que las autoridades hacer algo para ir deteniendo toda esta ola de violencia, de criminalidad, por ejemplo. Claro, esos son datos muy importantes. Por ejemplo, si la docente de alguna forma conoce en qué área viven estos niños, ¿verdad? Llámese que San Josecito, me dijo que está, bueno, son varias comunidades de la abuelita. Entonces, podemos hacer una estadística de qué áreas son y pasárselas a las autoridades competentes y que de alguna forma verifiquen qué es lo que está pasando, porque no es normal que 10 niños estén acostumbrados o normalicen los tiroteos en la zona, ¿verdad? Esto ya es algo fuera de lo normal. Entonces también las autoridades competentes, policía, OIJ y demás, tienen que de alguna forma ingresar a esas zonas y mitigar y controlar este tipo de situaciones. ¿Qué han notado ustedes desde reacción y prevención criminológica, desde esta empresa que se encarga precisamente de todos de estas asesorías y estos acompañamientos? ¿Qué han notado ustedes en los centros educativos cuando van? Bueno, y que nos pueda servir incluso de recomendación para darle al personal educativo. Claro, bueno, yo he notado mucha necesidad de asesoría, porque si hay mucha iniciativa, sí, de parte de las docentes, de parte del personal administrativo, entendemos la carencia de la parte económica, ¿verdad? De la parte de poder invertir, pero sí hay mucha necesidad de asesoría, porque hablemos de temas de inversión de seguridad electrónica, cámaras y demás, que son muy necesarias, pero no vienen a controlar y a mitigar realmente lo que importa, la génesis del delito. ¿Dónde están haciendo esto? ¿Dónde están haciendo el comportamiento? Pues vamos a controlar el ingreso de armas, vamos a controlar el ingreso de drogas a la institución, pero de alguna forma ellos van a ver cómo ingresan por otro lado, de otra forma, ¿verdad? Entonces no vamos a ayudar en nada, simplemente vamos a mitigar un poco el asunto interno, pero a nivel social, a nivel personal de cada niño, de cada niña, no estamos trabajando absolutamente nada. Creo que ahí está la deficiencia más grande de nuestro país. Creo que la asesoría es sumamente importante. Entendemos la falta de recursos que tiene nuestro país también, pero yo creo que hay muchas personas que inclusive ad honorem lo hacen, y creo que podemos empezar por ahí, ¿verdad? Reclutando personal idóneo, basándonos en protocolos de intervención de expertos, porque eso es otra cosa. No podemos dejar la mano en manos de la seguridad de personas que, por ejemplo, no son criminólogas, no son cientistas policiales, no tienen ningún antecedente policial, y muchas veces la persona que controla el portón de una institución educativa pues no tiene ningún expertise en materia de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ante un evento no va a saber cómo reaccionar. Que es un desafío para la máxima autoridad educativa en el país, para el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? De la capacitación constante para los oficiales de seguridad, porque
también esto va teniendo sus momentos, ¿verdad? Claro. Va teniendo sus diversos contextos y tenemos, como dice usted, actualizarnos y prepararnos para lo que está aconteciendo en el momento. Totalmente de acuerdo. Jason, muchas gracias. Él Él es Jason Madrigal Rovira, de Reacción y Prevención Criminológica, con más de 20 años en el Poder Judicial, quien hoy amablemente nos ha ayudado en este podcast donde hemos abordado el tema de las balaceras que tanto nos preocupa y que ya está llegando a las escuelas y colegios, desde sustos, ¿verdad? Hasta estos protocolos o ensayos que ya estamos visualizando en las páginas de los periódicos, que les mostramos estas imágenes al inicio tan lamentables en las que niños y niñas están tirados ahí en el suelo, ensayando cómo protegerse en caso de que ocurra una balacera. Dios quiera que no. Pero bueno, es importante abordar este tema y por eso es que queremos que ustedes anden todas con su seguridad ahí en el centro educativo. Gracias por su atención, comparta este material y también envíenos sus comentarios y sus sugerencias de la realidad que ustedes viven ahí en los centros educativos, es donde más aprendemos y de donde podemos incluso abordar los temas de la mejor manera posible. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Ande en Todas está disponible en el canal de YouTube y la página web de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras ANDE. Ahí encontrará las recomendaciones de profesionales en el ámbito laboral, de la salud, la economía y más. Por su bienestar, ande en Todas.